Archivo sombrío, caso real, en Jalisco. La mujer que fue castigada con el silencio. 1859, introducción. Bienvenidos al Archivo Sombrío. Este es el espacio donde desenterramos los casos más inquietantes, las historias que el tiempo intentó sepultar y los misterios que aún hoy, después de más de un siglo y medio, siguen sin respuesta. Hoy les traemos un caso que proviene de los archivos más oscuros de la historia mexicana. Un caso que no encontrarán en los libros de texto, que no aparece en las crónicas oficiales, que fue deliberadamente olvidado por quienes tenían el poder de recordar. Esta es la historia de una mujer que fue castigada de la manera más cruel que existe, con el silencio. No el silencio de la muerte, sino algo peor. El silencio impuesto en vida, la prohibición de hablar, de escribir, de existir como ser humano con voz propia. Y cuando finalmente desapareció, nadie pudo decir con certeza qué había ocurrido, porque para entonces, oficialmente, ella ya no existía. Como se borra a una persona que todavía respira, como se mata a alguien sin quitarle la vida. Esa es la pregunta que ha perseguido a los investigadores durante generaciones. Una pregunta que no tiene respuesta fácil. Una pregunta que nos obliga a mirar hacia los rincones más oscuros de nuestra historia, hacia las formas de crueldad que no dejan marcas visibles, pero que destruyen igual. Acomódense, escuchen con atención y prepárense para adentrarse en uno de los casos más perturbadores que hemos investigado. Comencemos. Primera parte. La hacienda y sus dueños. Capítulo 1. Jalisco en tiempos de guerra. El México de 1859 era un país en llamas. La guerra de reforma, que enfrentaba a liberales y conservadores en una lucha a muerte por el alma de la nación, había alcanzado su punto más violento. En todo el territorio se libraban batallas, se cometían atrocidades, se destruían familias y comunidades enteras. Las leyes que buscaban separar la Iglesia del Estado habían provocado una reacción feroz de quienes veían en esas reformas un ataque a todo lo sagrado. En el estado de Jalisco, bastión del conservadurismo y de la fe católica, la guerra se sentía con particular intensidad. Los hacendados de la región, muchos de ellos aliados de la Iglesia y opuestos a las reformas liberales, vivían en un estado de alerta permanente. Las tropas de ambos bandos cruzaban sus tierras, requisando víveres, reclutando hombres, dejando a su paso un rastro de destrucción y miedo. Pero para algunas familias, la guerra externa era solo el telón de fondo de conflictos mucho más íntimos. Conflictos que se libraban dentro de las paredes de sus propias casas, lejos de las miradas del mundo, donde las únicas armas eran el poder, el silencio y el olvido. La hacienda de los Álamos era una de estas casas, y lo que ocurrió ahí en 1859 sería recordado, o más bien olvidado, durante generaciones. Capítulo 2. La hacienda de los Álamos. La hacienda de los Álamos se alzaba en las tierras fértiles del valle a unas 15 leguas de Guadalajara. Era una propiedad impresionante, más de 5.000 hectáreas de tierra cultivable, una casa principal de 2 pisos construida en el estilo colonial, capilla propia, establos, graneros y las viviendas de los trabajadores que formaban casi un pequeño pueblo en sí mismo. La familia que la poseía llevaba el apellido Ontiveros. Habían llegado a estas tierras 3 generaciones atrás, cuando el bisabuelo del actual patriarca había recibido una merced real por servicios prestados a la corona española. Desde entonces, los Ontiveros habían acumulado poder, riqueza e influencia, convirtiéndose en una de las familias más respetadas y temidas de la región. El patriarca, en 1859, era don Rodrigo Ontiveros, un hombre de 62 años, que gobernaba su hacienda como un señor feudal.
Su palabra era ley. Sus decisiones, inapelables. Quienes lo conocían lo describían como un hombre de profunda religiosidad, estricto en sus costumbres, implacable con quienes consideraba pecadores o transgresores del orden moral. Su esposa, Dona Beatriz, era una mujer de 55 años que había aprendido desde joven que su lugar estaba en la sombra de su marido. Era conocida por su devoción religiosa, por las horas que pasaba en la capilla, por los rosarios que rezaba cada noche, pero también por su dureza, por la frialdad con la que trataba a quienes consideraba inferiores, por la manera en que sus ojos podían atravesar a una persona sin mostrar ni un atisbo de compasión. El matrimonio había tenido 6 hijos, de los cuales 4 habían sobrevivido hasta la edad adulta, 3 varones y una mujer. Los varones eran Rodrigo, hijo de 32 años, ya casado y padre de 2 niños, Alejandro, de 29, soltero y con fama de mujeriego, y el menor, Fernando, de 24, que había sido destinado a la carrera eclesiástica, pero que aún no había tomado los votos. Y luego estaba la hija, la única hija. Se llamaba Catalina. Capítulo 3. Catalina, antes del silencio. Los testimonios sobre Catalina Ontiveros antes de los acontecimientos de 1859 son escasos pero consistentes. Era una mujer de 27 años, edad considerada avanzada para permanecer soltera en aquella época, alta para los estándares de su tiempo, de cabello castaño oscuro que usualmente llevaba recogido, ojos claros que algunos describían como verdes y otros como grises. Había recibido la educación típica de las jóvenes de su clase: leer y escribir, bordar, tocar el piano, los fundamentos de la religión católica y las normas de etiqueta que se esperaban de una señora de sociedad. Pero Catalina era diferente. Todos los testimonios coinciden en eso. Una antigua sirvienta de la hacienda, entrevistada muchos años después por un periodista local, recordaba: la señorita Catalina no era como las otras jóvenes de las familias ricas. No le interesaban los vestidos, ni los bailes, ni los pretendientes. Pasaba horas en la biblioteca de su padre, leyendo libros que una mujer no debía leer. Y preguntaba cosas. Siempre preguntaba cosas que incomodaban a la gente. Otro testimonio, proveniente de un antiguo capellán de la hacienda, ofrece una perspectiva similar. Era una mujer de mente inquieta. Cuestionaba las enseñanzas de la Iglesia, aunque siempre con respeto. Preguntaba por qué las mujeres no podían estudiar como los hombres, por qué debían obedecer sin cuestionar, porque su destino estaba determinado por su sexo. Eran preguntas peligrosas para aquellos tiempos. Esta tendencia a cuestionar, a no conformarse con las respuestas establecidas, había creado tensiones dentro de la familia. Don Rodrigo, según los testimonios, toleraba la curiosidad de su hija porque era su única nina, su favorita secreta. Pero Dona Beatriz la veía con desconfianza, quizás incluso con temor. Una hija que pensaba demasiado era una hija difícil de controlar. Y en el mundo de Dona Beatriz, el control lo era todo. El hecho de que Catalina permaneciera soltera a los 27 años era fuente de constante conflicto. Habían llegado pretendientes, algunos de ellos muy ventajosos desde el punto de vista económico y social. Pero Catalina los había rechazado a todos, con diferentes pretextos que su padre había aceptado, pero que su madre nunca había perdonado. Una mujer sin esposo es una mujer sin propósito, había dicho Dona Beatriz en una ocasión, según el testimonio de una criada que estaba presente. Y una mujer sin propósito es un peligro para todos. Estas palabras, pronunciadas quizás años antes de los acontecimientos principales, adquirirían un significado siniestro a la luz de lo que vendría después. Capítulo 4. El acontecimiento.
que ocurrió exactamente en la primavera de 1859, es algo que nunca se ha podido establecer con certeza. Los testimonios son vagos, contradictorios, llenos de silencios significativos. Quienes sabían algo no querían hablar. Quienes hablaban no parecían saber nada concreto. Y los documentos oficiales, los registros que deberían haber dejado constancia de los hechos, son inexistentes o han sido alterados. Lo que sí sabemos es que algo pasó. Algo que cambió para siempre la posición de Catalina dentro de su familia. Algo que provoca una reacción tan severa, tan implacable, que resulta difícil de imaginar para una mente moderna. Las teorías sobre lo que ocurrió son varias. La primera, y quizás la más repetida en los rumores de la época, es que Catalina tuvo una relación ilícita, que fue descubierta en circunstancias comprometedoras con un hombre que no era su esposo, porque no tenía esposo. Algunos rumores especificaban que el hombre era un trabajador de la hacienda, lo cual habría sido un escándalo imperdonable dada la diferencia de clases. Otros decían que era un soldado de paso, de los muchos que cruzaban la región durante la guerra. Y los más oscuros susurraban que era alguien de la propia familia, aunque este rumor siempre se pronunciaba con la voz más baja posible. La segunda teoría es que Catalina hizo algo relacionado con la guerra, que ayudó a fugitivos del bando liberal, que escondía documentos prohibidos, que de alguna manera había traicionado las lealtades conservadoras de su familia. En el contexto de 1859, cuando la guerra de reforma estaba en su punto más intenso, una traición así habría sido considerada imperdonable. La tercera teoría es más difusa, pero igualmente perturbadora. Según esta versión, Catalina descubrió algo, un secreto de la familia, quizás relacionado con el origen de su fortuna, quizás con algún crimen del pasado. Y al amenazar con revelar ese secreto, o simplemente por conocerlo, fue castigada. Ninguna de estas teorías puede ser verificada. Los documentos que podrían confirmarlas no existen o fueron destruidos. Los testigos directos murieron hace mucho tiempo. Lo único que queda son los rumores, las insinuaciones, los silencios que dicen más que las palabras. Pero lo que sí queda claro en todos los testimonios es lo que ocurrió después. Capítulo 5. La sentencia. En algún momento de la primavera o el verano de 1859, la familia Ontiveros celebró una reunión a puertas cerradas. Participaron don Rodrigo, dona Beatriz, los 3 hijos varones y posiblemente el capellán de la hacienda. Catalina no estuvo presente, o si estuvo, no tuvo voz ni voto en las decisiones que se tomaron. Lo que se decidió en esa reunión fue algo que ninguno de los participantes mencionó jamás públicamente, pero sus efectos fueron inmediatos y visibles. A partir de ese momento, Catalina Ontiveros dejó de hablar, no porque hubiera perdido la capacidad física de hacerlo, no porque hubiera enloquecido o caído en un estado de catatonia, dejó de hablar porque se lo prohibieron. El castigo impuesto a Catalina fue el silencio absoluto. No podía dirigir la palabra a nadie, no podía escribir cartas ni notas, no podía comunicarse de ninguna manera con personas fuera de la familia inmediata, y dentro de la familia solo podía responder con monosílabos cuando se le hacía una pregunta directa. Las restricciones fueron aún más allá. Se le prohibió salir de la hacienda. Se le prohibió asistir a la iglesia del pueblo, aunque podía asistir a misa en la capilla privada, siempre en un banco apartado, siempre sola. Se le prohibió recibir visitas. Se le prohibió participar en las comidas familiares, excepto en ocasiones muy específicas. En esencia, Catalina fue convertida en un fantasma dentro de su propia casa. Estaba ahí, pero no estaba. Existía, pero no tenía permitido existir como persona. Un antiguo trabajador de la hacienda,
entrevistado en 1912, cuando ya era un anciano, recordaba: «De pronto, la señorita Catalina desapareció. No físicamente, porque seguías viéndola a veces por los pasillos o en el jardín, pero era como si se hubiera vuelto invisible. Nadie hablaba de ella, nadie la mencionaba, y si tú preguntabas, te miraban como si hubieras dicho una mala palabra». Segunda parte, Los sanos del silencio. Capítulo 6. La vida en las sombras. Los testimonios sobre la vida de Catalina después de la imposición del silencio son fragmentarios pero devastadores. Fue trasladada a una habitación en el ala más alejada de la casa principal. La habitación era pequeña pero no incómoda, con una ventana que daba al jardín trasero. Tenía una cama, un escritorio, una silla, un pequeño altar con una imagen de la Virgen. No tenía espejo. La ausencia del espejo es un detalle que varios testigos mencionan. Era como si la familia quisiera que Catalina olvidara incluso su propia imagen, que dejara de verse a sí misma como una persona completa. Sus días seguían una rutina estricta. Se levantaba al amanecer, rezaba las oraciones matutinas sola en su habitación, desayunaba lo que le traían en una bandeja, pasaba las mañanas cosiendo o bordando, actividades que no requerían voz. Almorzaba sola. Por las tardes se le permitía caminar por el jardín trasero, siempre dentro de ciertos límites, siempre vigilada a distancia por alguna criada de confianza. No podía leer. Los libros que tanto había amado le fueron confiscados. Se consideró que la lectura había sido parte de su problema, que había llenado su cabeza de ideas peligrosas. Solo le dejaron un libro, el Catecismo, y un breviario con las oraciones del día. No podía escribir. Le quitaron el papel, la tinta, las plumas. Cualquier instrumento que pudiera usar para comunicarse por escrito fue retirado de su habitación. Una vez, según un testimonio, fue descubierta escribiendo con carbón en la pared. El castigo fue severo. 3 días encerrada en una habitación aún más pequeña, sin luz, con solo pan y agua. No podía hablar con nadie excepto los miembros de la familia, y aún con ellos, las conversaciones eran mínimas. Una sirvienta que llevaba las bandejas de comida recordaba que Catalina a veces movía los labios como si quisiera decir algo, pero nunca emitía sonido. Era como si el silencio se hubiera convertido en parte de ella, como si hubiera olvidado cómo era hablar, o como si supiera que hablar solo le traería más castigo. Capítulo 7. La familia y su complicidad. Para que un castigo así funcionara, toda la familia tenía que participar. Y participaron. Don Rodrigo, el padre, fue el que más claramente mostró ambivalencia. Según los testimonios, a veces iba a visitar a su hija a su habitación. Se sentaba junto a ella en silencio, sin decir nada, solo mirándola. Una criada que presenció una de estas visitas recordaba que don Rodrigo tenía lágrimas en los ojos, pero nunca hizo nada para cambiar la situación. Nunca cuestionó el castigo. Nunca usó su autoridad de patriarca para detener lo que estaba ocurriendo. Quizás porque él mismo había participado en la decisión. Quizás porque él mismo creía que el castigo era justo. O quizás porque, a pesar de su posición de poder, había fuerzas dentro de la familia que no podía o no quería enfrentar. Dona Beatriz, la madre, era la guardiana principal del castigo. Ella se aseguraba de que las restricciones se cumplieran, de que nadie hablara con Catalina, de que nadie la ayudara a romper el silencio. Los testimonios la describen como implacable, como alguien que había encontrado en el castigo de su hija una misión sagrada. Dona Beatriz decía que estaba salvando el alma de su hija, recordaba una antigua criada. Decía que el silencio era una penitencia, que Catalina tenía que purgar sus pecados en esta vida para no arder en el infierno en la próxima. Pero había algo en sus ojos cuando hablaba de eso, algo que no era amor,
era otra cosa, era satisfacción. Los hermanos tenían diferentes actitudes. Rodrigo hijo, el mayor, parecía indiferente. Tenía su propia familia, sus propias preocupaciones, y la situación de su hermana no parecía afectarle particularmente. Alejandro, el segundo, evitaba a Catalina como si tuviera una enfermedad contagiosa. Y Fernando, el menor, el que había sido destinado a la carrera eclesiástica, era el único que parecía sentir algo parecido a la culpa. Fernando visitaba a Catalina ocasionalmente, siempre en secreto, siempre arriesgándose a la ira de su madre si era descubierto. Según un testimonio, en una de estas visitas, Fernando le susurró a su hermana: «Perdóname, perdónanos a todos». Catalina no respondió, pero las lágrimas que corrían por sus mejillas dijeron más que cualquier palabra. Capítulo 8. Los rumores del pueblo. Aunque la familia Ontiveros intentó mantener el secreto, los rumores pronto comenzaron a circular. La hacienda de los Álamos empleaba a decenas de trabajadores, agricultores, vaqueros, sirvientes, cocineras, lavanderas. Era imposible ocultar completamente lo que estaba ocurriendo. Alguien veía algo, lo contaba a otro, y pronto todo el pueblo sabía que algo extraño estaba pasando con la señorita Catalina. Las versiones que circulaban eran variadas y a menudo fantasiosas. Algunos decían que Catalina había enloquecido, que vagaba por los pasillos de la hacienda hablando con fantasmas. Otros decían que estaba enferma de algo contagioso y que por eso la mantenían aislada. Otros más susurraban sobre pactos con el diablo, sobre posesiones demoníacas, sobre maldiciones que habían caído sobre la familia. La versión más cercana a la verdad, que Catalina había sido castigada con el silencio por algún pecado o transgresión, era la menos repetida, quizás porque era la más perturbadora. Quizás porque implicaba que los Ontiveros, esa familia tan respetada, tan piadosa, eran capaces de una crueldad que la gente prefería no imaginar. El párroco del pueblo, un hombre llamado Padre Ignacio Velázquez, intentó en una ocasión visitar a Catalina. Los registros parroquiales de la época, parcialmente conservados, contienen una nota en su puño y letra: «Solicite audiencia para atender espiritualmente a la señorita C.O. Fui rechazado por la familia, que afirma que sus necesidades espirituales están siendo atendidas por el capellán de la hacienda. No me fue permitido verla». Esta nota, fechada en noviembre de 1859, es uno de los pocos documentos contemporáneos que confirman que algo anormal estaba ocurriendo. El padre Velázquez no insistió en su solicitud, quizás porque no quería enfrentarse a los Ontiveros, quizás porque tenía otros asuntos más urgentes en medio de la guerra, o quizás porque, en el fondo, compartía la visión de que las familias tenían derecho a manejar sus asuntos internos como mejor les pareciera. Sea cual sea la razón, el padre Velázquez murió en 1863 sin haber vuelto a mencionar el caso. Y con él murieron las preguntas que podría haber formulado. Capítulo 9. El paso del tiempo. Los años pasaron. La guerra de reforma terminó en 1861 con la victoria liberal, pero las tensiones continuaron. Luego vino la intervención francesa y el efímero imperio de Maximiliano. Luego, la República restaurada. México cambiaba, pero la hacienda de los Álamos permanecía inmutable, encerrada en sus propias tradiciones y sus propios secretos. Y Catalina seguía ahí, silenciosa, invisible, casi olvidada. Los testimonios sobre estos años son aún más escasos que los del periodo inicial. Es como si, con el paso del tiempo, incluso los rumores hubieran perdido interés. Catalina se había convertido en parte del paisaje, en un hecho aceptado que ya no merecía comentario. Algunos cambios sí se registraron. En 1862 murió don Rodrigo. El patriarca, que quizás había amado a su hija, pero que no había hecho nada para salvarla,
falleció de un ataque al corazón. La hacienda pasó a manos de su hijo mayor, Rodrigo hijo, quien continuó las mismas políticas respecto a su hermana. Dona Beatriz, por su parte, vivió hasta 1871. Durante esos años siguió siendo la guardiana implacable del castigo de Catalina. Según un testimonio, en su lecho de muerte, cuando el sacerdote le preguntó si tenía algo de que arrepentirse, Dona Beatriz respondió: «Hice lo que Dios esperaba de mí. No me arrepiento de nada». No sabemos qué pensó Catalina cuando murió su madre. No sabemos si sintió alivio, tristeza o la absoluta nada de quien ha sido despojada de la capacidad de sentir. No tenemos su testimonio porque no se le permitió dejarlo. Capítulo 10. La desaparición de los registros. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso es la sistemática desaparición de cualquier registro que pudiera documentar la existencia de Catalina durante los años del silencio. Los censos de la época, que deberían haberla incluido como residente de la hacienda, no la mencionan. En el censo de 1860, la familia Ontiveros aparece listada: don Rodrigo, dona Beatriz, los 3 hijos varones, las esposas e hijos de Rodrigo hijo. Catalina no está. Los registros parroquiales tienen la misma omisión. Hay constancia del bautismo de Catalina en 1832, de su confirmación en 1844. Pero después de esa fecha no hay ninguna mención de ella. No hay registro de que recibiera la comunión, de que se confesara, de que participara en ninguna ceremonia religiosa. Es como si, para la Iglesia, hubiera dejado de existir. Los documentos legales de la familia son igualmente silenciosos. Cuando don Rodrigo murió en 1862, su testamento dividió la propiedad entre sus 3 hijos varones. Catalina no fue mencionada, no recibió herencia, no fue nombrada como beneficiaria de ninguna pensión o arreglo. Legalmente, era como si nunca hubiera sido parte de la familia. Esta eliminación sistemática de los registros no fue accidental. Requirió esfuerzo, planificación, probablemente sobornos a los funcionarios encargados de mantener los censos y registros. Los Ontiveros no solo castigaron a Catalina con el silencio, la borraron de la historia misma. ¿Por qué? Que había hecho que mereciera no solo el castigo, sino la eliminación total de su existencia. No lo sabemos. Quizás nunca lo sabremos. Capítulo 11. Los pequeños actos de resistencia. Aunque el silencio impuesto parecía absoluto, hay indicios de que Catalina encontró maneras de resistir, pequeñas formas de rebelión que no podían ser detectadas o castigadas fácilmente. Una sirvienta recordaba que Catalina había desarrollado un lenguaje de miradas. Cuando alguien de la servidumbre entraba a su habitación, ella los miraba de cierta manera, con una intensidad que comunicaba algo. No era posible descifrar exactamente qué decía esa mirada, pero todos los que la recibían sentían que Catalina les estaba transmitiendo un mensaje. «Era como si nos pidiera que recordáramos», dijo la sirvienta, «que recordáramos que ella estaba ahí, que era una persona, que tenía algo que decir aunque no pudiera decirlo». Otro indicio de resistencia fue el bordado. Aunque a Catalina se le permitía bordar como actividad para pasar el tiempo, los diseños que elegía eran peculiares. Según un testimonio, bordaba siempre los mismos motivos: pájaros enjaulados, flores marchitas, figuras femeninas de espaldas mirando hacia ventanas cerradas. Estos bordados fueron confiscados periódicamente por dona Beatriz, quien los consideraba morbosos e inapropiados. Pero Catalina seguía haciéndolos. Era su única forma de expresión, su único canal para comunicar lo que sentía. Se conserva un fragmento de uno de estos bordados, encontrado entre los escombros de la hacienda en 1935. Muestra a una mujer de pie frente a un espejo, pero el espejo no refleja nada, está vacío.
Es una imagen inquietante que sugiere una reflexión profunda sobre la identidad y la pérdida de uno mismo. Los expertos que han examinado el bordado coinciden en que fue realizado por una mano hábil, por alguien que había recibido una educación refinada. Pero más allá de la técnica, lo que impresiona es la emoción. Hay algo en esa figura sin reflejo que comunica una desesperación silenciosa, un grito que no puede ser pronunciado, pero que de alguna manera logra hacerse escuchar. Capítulo 12. Las visitas secretas de Fernando. El hermano menor de Catalina, Fernando, merece una atención especial en esta historia. Fernando había sido destinado a la carrera eclesiástica desde su nacimiento, como era común para los hijos menores de las familias acomodadas. Pero, según los testimonios, nunca mostró verdadera vocación religiosa. Era un hombre sensible, dado a la reflexión, y aparentemente el único miembro de la familia que sentía genuino remordimiento por lo que le estaban haciendo a su hermana. Sus visitas secretas a la habitación de Catalina están documentadas por varios testimonios independientes. Iba siempre de noche, cuando sus padres dormían y cuando las probabilidades de ser descubierto eran menores. Se sentaba junto a su hermana en silencio, porque hablar era peligroso incluso para él, pero su presencia era en sí misma un acto de solidaridad. Un testimonio particularmente conmovedor proviene de una criada que una vez vio a Fernando saliendo de la habitación de Catalina con lágrimas en los ojos. Le pregunté si se sentía mal, recordaba la criada. Me dijo que sí, que se sentía muy mal, que había cosas que no podían perdonarse, y que él era tan culpable como los demás por no hacer nada. Fernando nunca tomó los votos religiosos. Abandonó el seminario en 1865 alegando problemas de salud. Pero algunos sospechaban que la verdadera razón era que no podía conciliar su fe con lo que su familia le había hecho a su hermana. ¿Cómo podía servir a un Dios de amor cuando él mismo había participado, aunque fuera pasivamente, en un acto de crueldad tan grande? Fernando murió en 1891, soltero y sin hijos. Sus últimas palabras, según el sacerdote que lo atendió en su lecho de muerte, fueron: «Perdóname, Catalina, perdóname». Eran palabras dirigidas a una mujer que para entonces llevaba casi 2 décadas desaparecida. Una mujer que quizás ya no podía perdonar ni condenar. Pero Fernando sintió la necesidad de pedirle perdón de todos modos, quizás porque sabía que era la única manera de encontrar paz. Capítulo 13. Los años finales de Dona Beatriz. Dona Beatriz Ontiveros, la madre que había sido la guardiana implacable del castigo de Catalina, vivió hasta 1871. Sus últimos años fueron marcados por una creciente obsesión religiosa, que algunos interpretaban como piedad y otros como locura. Pasaba horas en la capilla de la hacienda, rezando rosarios interminables. Se confesaba varias veces por semana, aunque nadie sabía exactamente qué confesaba. Él había adelgazado hasta parecer un esqueleto cubierto de piel, y sus ojos tenían una intensidad febril que perturbaba a quienes la miraban. Una sirvienta que la atendió en sus últimos meses recordaba escenas inquietantes. A veces hablaba sola, o no sola exactamente, hablaba con alguien que no estaba ahí. La llamaba por su nombre, Catalina. Le decía cosas como «fue por tu bien», o «tenías que aprender», o «Dios lo entenderá». Era como si estuviera tratando de justificarse ante alguien que ya no podía responderle. Otras veces, Dona Beatriz tenía episodios de terror nocturno. Gritaba en la noche, diciendo que había alguien en su habitación, alguien que la miraba en silencio desde un rincón. Las criadas entraban corriendo y no encontraban a nadie. Pero Dona Beatriz juraba que había alguien ahí, alguien que no hablaba, pero que la acusaba con su sola presencia. «Es ella», decía Dona Beatriz,
viene a reprocharme. Pero yo hice lo correcto. Dios sabe que hice lo correcto. Estas manifestaciones pueden interpretarse de muchas maneras. Quizás eran simplemente los síntomas de una mente deteriorada por la edad y la enfermedad. Quizás eran alucinaciones provocadas por la culpa, si es que dona Beatriz sentía alguna culpa. O quizás, como susurraban algunos de los sirvientes más supersticiosos, eran visitas de alguien que quería que su verduga no encontrara paz. Sea cual sea la explicación, los últimos días de dona Beatriz no fueron tranquilos. Murió una madrugada de febrero de 1871, sola en su habitación, con una expresión de terror grabada en el rostro. El médico dictaminó que había sido un ataque al corazón, pero las criadas que prepararon el cuerpo para el velorio notaron algo extraño. Las manos de dona Beatriz estaban aranadas, como si ella misma se las hubiera rasgado en sus últimos momentos, o como si hubiera estado tratando de defenderse de algo. Capítulo 14. Los últimos testimonios. Los últimos testimonios sobre Catalina Ontiveros con vida provienen de los años 1873 y 1874. Para entonces, había pasado casi 15 años desde la imposición del silencio. Catalina tendría unos 42 años, una edad que en aquella época ya se consideraba de vejez avanzada. Una lavandera que trabajó en la hacienda en esos años recordaba haberla visto en el jardín. Era una mujer flaca, muy flaca, con el pelo completamente blanco, aunque no debía ser tan vieja. Caminaba muy despacio, como si le costara mover las piernas, y sus ojos estaban vacíos, como si ya no hubiera nadie adentro. Otro testimonio de un jardinero describe una escena similar. La vi sentada en un banco, mirando hacia los árboles. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo, porque parecía perdida, pero antes de que pudiera hablarle, llegó una de las criadas y me alejo. Me dijo que no debía hablar con ella, que estaba prohibido. Nunca entendí por qué. El último testimonio fechable proviene de enero de 1874. Un comerciante que había ido a la hacienda a entregar mercancías afirmó haber visto a una mujer en una ventana del segundo piso. La mujer lo miraba fijamente, sin moverse, sin hacer ningún gesto. El comerciante levantó la mano para saludarla, pero ella no respondió. Solo siguió mirándolo hasta que él se alejó. Había algo en esa mirada, recordó el comerciante años después. Algo que me heló la sangre. Era como si me estuviera pidiendo ayuda. Pero yo no sabía quién era ni qué podía hacer. Así que simplemente me fui. Después de enero de 1874, no hay más testimonios de Catalina viva. Es como si, en algún momento de ese año o poco después, hubiera desaparecido definitivamente. Tercera parte, el silencio final. Capítulo 12. La desaparición. No hay registro de la muerte de Catalina Ontiveros. No hay acta de defunción en los registros civiles del municipio. No hay partida de entierro en los archivos parroquiales. No hay tumba con su nombre en el cementerio del pueblo ni en el pequeño camposanto de la hacienda donde estaban enterrados otros miembros de la familia. Esto ha llevado a los investigadores a formular varias hipótesis sobre lo que pudo haberle ocurrido. La primera hipótesis es que murió en la hacienda y fue enterrada en secreto, sin ningún registro oficial. Esto habría sido ilegal incluso en aquella época, pero los Ontiveros tenían suficiente poder para evitar preguntas. Si Catalina murió de causas naturales o de cualquier otra causa, podrían haberla enterrado en algún rincón de sus extensas tierras sin que nadie se enterara. La segunda hipótesis es que fue trasladada a otra ubicación. Algunos rumores de la época mencionaban conventos que aceptaban mujeres problemáticas de familias ricas, manteniéndolas encerradas de por vida a cambio de una generosa donación.
Si Catalina fue enviada a uno de estos lugares, su rastro se habría perdido para siempre, ya que estos conventos no solían mantener registros públicos de sus residentes. La tercera hipótesis es más siniestra. Sugiere que Catalina no murió de causas naturales, sino que fue asesinada por su propia familia cuando se convirtió en una carga demasiado pesada o cuando el riesgo de que alguien descubriera la verdad se volvió demasiado grande. Esta hipótesis explicaría la ausencia total de registros y la prisa por borrar cualquier evidencia de su existencia. Ninguna de estas hipótesis puede ser comprobada. Los ontiveros se llevaron sus secretos a la tumba, y la tumba de Catalina, si es que existe, permanece desconocida. Capítulo 13. Las versiones contradictorias. Cuando, años después, algunos investigadores intentaron reconstruir lo que había ocurrido con Catalina Ontiveros, se encontraron con un muro de versiones contradictorias. Los descendientes de los trabajadores de la hacienda tenían una versión. Según ellos, Catalina había muerto de tuberculosis en algún momento de la década de 1870 y había sido enterrada en el camposanto de la hacienda. Pero cuando se buscaba la tumba, nadie podía señalar exactamente dónde estaba. Los descendientes de los ontiveros tenían otra versión. Según ellos, Catalina nunca había existido. La familia solo había tenido 3 hijos, Rodrigo, Alejandro y Fernando. No había ninguna hermana. Los rumores sobre una mujer castigada con el silencio eran exactamente eso. Rumores, inventos de la gente del pueblo que siempre había envidiado a los ontiveros. Esta negación rotunda era particularmente perturbadora porque contradecía la evidencia documental que sí existía. El acta de bautismo de 1832, el registro de confirmación de 1844. Estos documentos, aunque escasos, demostraban que Catalina había existido, pero los descendientes de los ontiveros insistían en negarla, como si la orden de silencio impuesta hacia tantas décadas siguiera vigente. Un historiador local que intentó investigar el caso en 1924 escribió en sus notas: «He encontrado una resistencia inexplicable. Los ontiveros, o lo que queda de ellos, se niegan a hablar. Los archivos están incompletos. Los testimonios son contradictorios. Es como si hubiera una conspiración de silencio que ha sobrevivido a todas las generaciones». Capítulo 14. El último testigo. En 1931, una mujer muy anciana llamada Josefa murió en un hospital de Guadalajara. Tenía casi 100 años y había sido en su juventud sirvienta de la hacienda de los Álamos. En su lecho de muerte le dijo a una enfermera algo que la enfermera recordaría por el resto de su vida. «Yo la vi morir», dijo Josefa. «Vi cómo la mataron». La enfermera, sorprendida, preguntó de quién hablaba. «De la señorita Catalina, la que no podía hablar. Yo la vi. Vi lo que le hicieron». Antes de que pudiera contar más, Josefa perdió la conciencia. Murió esa misma noche sin haber revelado más detalles. La enfermera contó la historia a sus familiares, quienes la transmitieron de generación en generación. Fue así como llegó a oídos de investigadores interesados en el caso décadas después. Pero para entonces era imposible verificar nada. Josefa había muerto. La hacienda de los Álamos había sido vendida y subdividida. Los ontiveros se habían dispersado por todo México. Los secretos estaban más enterrados que nunca. ¿Qué había visto Josefa? ¿Qué habían hecho ellos con la señorita Catalina? Nunca lo sabremos. Las palabras de una anciana moribunda, por más sinceras que parecieran, no constituyen evidencia. Solo añaden otra capa de misterio a una historia que ya estaba saturada de sombras. Capítulo 15. Lo que se perdió. Lo más trágico de este caso no es solo lo que le hicieron a Catalina Ontiveros. Es todo lo que se perdió junto con ella.
sus pensamientos, sus ideas, las preguntas que hacía, que incomodaban a tanta gente, los libros que había leído, las conversaciones que había tenido, las reflexiones que había desarrollado durante sus años de juventud. Todo eso fue silenciado junto con su voz. Y durante los 15 años de su castigo, ¿qué pensó Catalina? ¿Qué sintió? ¿Qué fantasias? ¿Qué recuerdos? ¿Qué dolores atravesaron su mente durante esas interminables horas de soledad y silencio? No lo sabemos. No podemos saberlo. El silencio impuesto fue tan efectivo que borró no solo sus palabras, sino cualquier posibilidad de conocer su vida interior. Esta es la crueldad final del castigo que le impusieron. No solo la mataron en vida, mataron también la posibilidad de que alguien algún día pudiera conocerla realmente. Catalina Ontiveros es un fantasma, no un fantasma sobrenatural, sino algo peor, un fantasma histórico, una persona que existió pero de la que no queda casi nada, un nombre, unas fechas, unos rumores, nada más, y quizás eso era exactamente lo que su familia quería. Cuarta parte, las sombras que quedan. Capítulo 16. La hacienda. Después la hacienda de los Álamos sobrevivió a los Ontiveros, pero no por mucho tiempo. Rodrigo Ontiveros hijo, el heredero, murió en 1885 sin hijos varones. La propiedad pasó a manos de parientes lejanos que no tenían interés en mantenerla. Durante las décadas siguientes, la hacienda fue vendida, subdividida y finalmente abandonada. La Revolución Mexicana de 1910 terminó de destruir lo que quedaba. Las tierras fueron expropiadas bajo las leyes de reforma agraria. La casa principal fue saqueada y quemada. Para la década de 1920, solo quedaban ruinas. Un fotógrafo que visitó el lugar en 1935 dejó un registro visual de lo que encontró. Paredes derruidas, cubiertas de vegetación, techos hundidos, habitaciones que habían sido refugio de animales salvajes durante años. Entre las fotografías hay una que muestra lo que parece ser una habitación pequeña en el segundo piso, con una ventana que da a lo que fue el jardín trasero. Es imposible saber si esa era la habitación donde Catalina pasó sus años de silencio. Pero la imagen tiene algo perturbador, algo que hace pensar en encierro, en aislamiento, en soledad. Las ruinas de la hacienda todavía existen, aunque apenas son reconocibles. Han sido cubiertas por la selva que ha reclamado el valle. Ocasionalmente algún curioso o algún investigador visita el lugar buscando rastros de la historia, pero no hay mucho que encontrar, solo piedras, vegetación y el silencio. El mismo silencio que una vez fue impuesto como castigo. Capítulo 17. Los investigadores. A lo largo de las décadas, varios investigadores han intentado reconstruir la historia de Catalina Ontiveros. El primero del que tenemos registro fue un periodista de Guadalajara llamado Ernesto Magana, quien en 1912 publicó un breve artículo sobre misterios de las viejas haciendas. Su investigación fue superficial, basada principalmente en rumores, y no llegó a ninguna conclusión definitiva. En 1947, un historiador de la Universidad de Guadalajara, llamado Roberto Sánchez, dedicó varios meses a buscar documentos relacionados con el caso. Fue él quien encontró el acta de bautismo de Catalina y el registro de confirmación, demostrando que al menos había existido, pero no pudo encontrar nada sobre su vida posterior a 1844. En 1968, una socióloga estadounidense llamada Patricia Morrison incluyó el caso en un estudio sobre las formas de control social en el México del siglo XIX. Su análisis fue el primero en enmarcar el castigo de Catalina dentro de las estructuras de poder patriarcal de la época, argumentando que representaba una forma extrema de disciplinamiento femenino. Y en 2003, una historiadora mexicana llamada
Ana Lucía Fernández, publicó el estudio más completo hasta la fecha sobre el caso. Su libro, titulado El silencio como condena, reunió todos los testimonios y documentos conocidos, ofreciendo la reconstrucción más detallada posible de la vida de Catalina. Pero incluso Fernández tuvo que admitir, al final de su investigación, que había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados silencios que no podían ser llenados, demasiadas sombras que la luz de la investigación no podía disipar. Capítulo 18. Los ecos en la comunidad. El caso de Catalina Ontiveros no solo afectó a su familia, también dejó una marca en la comunidad que rodeaba la hacienda de los Álamos. Durante generaciones, el nombre de Catalina fue pronunciado en voz baja como una advertencia. Las madres lo usaban para disciplinar a sus hijas. No seas como la señorita de los Álamos, que por no obedecer terminó encerrada. Los padres lo usaban para justificar sus propias medidas de control. Es por tu bien. No quieres terminar como esa pobre mujer. Esta utilización del caso como herramienta de control social es particularmente reveladora. Demuestra que la comunidad no condenó lo que los Ontiveros hicieron. Lo aceptó, lo normalizó, lo convirtió en una lección moral. El mensaje era claro: las mujeres que no obedecen, las mujeres que piensan demasiado, las mujeres que cuestionan su lugar, merecen ser castigadas. Esta aceptación comunitaria fue quizás tan cruel como el castigo mismo, porque significaba que Catalina no podía esperar ayuda de nadie fuera de su familia. Significaba que, incluso si hubiera logrado escapar, incluso si hubiera encontrado a alguien dispuesto a escucharla, probablemente habría sido devuelta a sus captores. La sociedad entera era cómplice del silencio. Un anciano entrevistado en 1947 recordaba haber escuchado las historias sobre Catalina cuando era niño. Nos decían que se había vuelto loca de tanto leer, dijo, que por eso la tenían encerrada, que era peligrosa. Yo me lo creí durante muchos años. Fue solo de viejo que empecé a preguntarme si no habría sido al revés, si no la habrían vuelto loca de tanto encerrarla. Esta reflexión tardía es significativa. Sugiere que, con el paso del tiempo y con los cambios sociales, algunas personas comenzaron a ver el caso de Catalina bajo una luz diferente. Comenzaron a cuestionar la narrativa que los Ontiveros habían impuesto. Comenzaron a preguntarse si la víctima no habría sido presentada como la culpable. Pero para entonces era demasiado tarde. Catalina ya no estaba. Y la verdad, si alguna vez había existido de forma clara, se había perdido en el laberinto de versiones y contraversiones que rodeaba el caso. Capítulo 19. La hacienda como tumba. Hay algo particularmente significativo en el hecho de que la hacienda de los Álamos fue destruida durante la Revolución Mexicana. La revolución, que comenzó en 1910 y se extendió por más de una década, fue muchas cosas. Una lucha por la tierra, una rebelión contra la dictadura, un enfrentamiento entre clases sociales, pero también fue, de cierta manera, un ajuste de cuentas. Las haciendas que habían sido símbolos del poder de los terratenientes fueron atacadas, saqueadas, quemadas. Los edificios que habían presenciado tantas injusticias fueron reducidos a escombros. La hacienda de los Álamos corrió esa suerte en 1914. Un grupo de revolucionarios zapatistas la ocupó durante varios días, llevándose todo lo que tenía valor y luego prendiéndole fuego. Los Ontiveros que todavía quedaban habían huido tiempo antes, refugiándose en Guadalajara y luego en otras ciudades. Hay algo poético, o quizás justiciero, en esta destrucción. La casa que había sido prisión de Catalina fue finalmente destruida. Las paredes que habían contenido su silencio fueron derribadas.
Las habitaciones donde había sufrido fueron consumidas por las llamas, pero la destrucción también significa perdida. Cualquier evidencia física que pudiera haber quedado, cualquier documento oculto, cualquier objeto personal de Catalina, fue destruido junto con la casa. Las llamas borraron los últimos rastros materiales de su existencia, completando de cierta manera el trabajo que su familia había comenzado décadas antes. Algunos habitantes del pueblo que presenciaron el incendio recordaban haber escuchado ruidos extraños mientras la hacienda ardía. Gritos, decían algunos, llantos, como si las paredes liberaran finalmente las voces que habían contenido durante tanto tiempo. Probablemente eran solo los sonidos de la madera ardiendo, del techo derrumbándose, de la estructura destruyéndose. Pero quienes los escucharon preferían creer que era otra cosa, que era Catalina, finalmente libre, finalmente capaz de gritar después de tantos años de silencio. Capítulo 21. Los documentos perdidos. Una de las frustraciones más grandes para los investigadores de este caso ha sido la sistemática desaparición de documentos. Los archivos parroquiales de la región fueron parcialmente destruidos durante la Guerra Cristera de los años 1920, cuando las tensiones entre la Iglesia y el gobierno llevaron a la quema de muchos registros eclesiásticos. Entre los documentos perdidos estaban los que correspondían a la parroquia que atendía a la hacienda de los Álamos. Los archivos civiles corrieron mejor suerte, pero presentan lagunas significativas precisamente en los años relevantes para este caso. El censo de 1860, por ejemplo, existe pero tiene páginas faltantes. La sección que correspondería a la zona donde se ubicaba la hacienda está incompleta. Pudo ser un daño accidental, o pudo ser algo más deliberado. Un archivista que trabajó en la organización de estos documentos en la década de 1970 notó algo extraño. Según su testimonio, había señales de que ciertas páginas habían sido arrancadas, no perdidas. Los bordes eran demasiado limpios, demasiado uniformes para ser resultado de deterioro natural. Alguien quitó esas páginas a propósito, dijo el archivista. No puedo probar quién ni cuándo, pero estoy seguro de que no se perdieron por accidente. Esta observación sugiere que la conspiración de silencio alrededor de Catalina no terminó con su desaparición. Alguien, en algún momento posterior, se tomó el trabajo de eliminar los pocos registros que podrían haber documentado su existencia. Quizás un descendiente de los Ontiveros que quería proteger el nombre de la familia. Quizás alguien más que tenía sus propias razones para mantener el secreto. Sea quien sea, logró su objetivo. Los documentos que podrían haber revelado la verdad sobre Catalina ya no existen, y sin ellos, la verdad permanece enterrada. Capítulo 22. Los intentos de exhumación. En 1989, un grupo de historiadores propuso realizar una excavación en el terreno donde había estado la hacienda de los Álamos. Esperaban encontrar restos humanos que pudieran ser identificados como pertenecientes a Catalina Ontiveros. La propuesta generó controversia. Algunos argumentaban que era necesario para cerrar el caso y dar paz a una mujer que nunca la tuvo en vida. Otros decían que era una falta de respeto, que los muertos debían dejarse en paz, que buscar huesos era morboso e innecesario. Finalmente, la excavación nunca se realizó. Los propietarios actuales del terreno se negaron a dar permiso, alegando preocupaciones sobre la alteración de su propiedad. Hubo quienes sospechaban que la verdadera razón era otra, que no querían que se encontrara nada que pudiera confirmar los rumores más oscuros sobre el destino de Catalina. Porque si se encontraran restos humanos y si esos restos mostraran señales de violencia, el caso dejaría de ser un misterio para convertirse en un crimen,
Un crimen muy antiguo, imposible de procesar judicialmente, pero un crimen de todos modos. Y hay familias que prefieren vivir con el misterio antes que enfrentar la certeza de un crimen. El terreno sigue ahí, cubierto de vegetación, guardando sus secretos. Quizás algún día alguien tenga la voluntad y los recursos para excavarlo. Quizás algún día sabremos qué hay debajo de la superficie. O quizás nunca lo sabremos. Quizás la tierra guardará para siempre lo que le fue confiado hace más de un siglo. Capítulo 23. Las preguntas que permanecen. Después de más de 160 años, las preguntas fundamentales sobre este caso siguen sin respuesta. ¿Qué hizo Catalina Ontiveros para merecer el castigo que le impusieron? ¿Fue realmente algo que ella hizo o fue simplemente lo que ella era? Una mujer que pensaba demasiado, que preguntaba demasiado, que no aceptaba el lugar que la sociedad le había asignado. ¿Quién decidió el castigo? ¿Fue una decisión colectiva de la familia o hubo alguien específico que lo impulsó? Don Rodrigo, el padre que parecía amarla. Dona Beatriz, la madre que la vigilaba con tanta severidad. Los hermanos, que tenían sus propios motivos para querer que Catalina desapareciera. ¿Qué pasó realmente la noche que Josefa dijo haber presenciado? ¿Murió Catalina de causas naturales o le fue arrebatada la vida que ya le habían arrebatado en casi todo lo demás? ¿Y dónde están sus restos? Hay un lugar donde se puede llorar a Catalina Ontiveros, donde se puede depositar una flor, donde se puede pronunciar su nombre en voz alta después de tantos años de silencio. No tenemos respuestas para ninguna de estas preguntas. Probablemente nunca las tendremos. El silencio que le impusieron a Catalina ha sobrevivido a todos los que lo impusieron, extendiéndose a través del tiempo como una sombra que se niega a desaparecer. Capítulo 19. El significado del silencio. El caso de Catalina Ontiveros no es único. A lo largo de la historia, en todas las culturas, ha habido mujeres castigadas de maneras similares. Mujeres encerradas en conventos contra su voluntad. Mujeres declaradas locas y enviadas a manicomios. Mujeres simplemente borradas de los registros familiares, como si nunca hubieran existido. Lo que hace especial este caso no es su singularidad, sino lo que revela sobre las estructuras de poder que lo hicieron posible. El silencio no fue solo un castigo. Fue una declaración de que ciertas personas no tenían derecho a hablar, a ser escuchadas, a existir como sujetos con voz propia. Y esa declaración no vino solo de la familia Ontiveros. Vino de toda una sociedad que permitía, que toleraba, que incluso aprobaba este tipo de tratamiento. Una sociedad donde las mujeres eran propiedad de sus padres primero y de sus maridos después. Donde la desobediencia femenina era vista como un pecado que debía ser castigado, donde el honor de la familia era más importante que la vida de cualquiera de sus miembros. Catalina Ontiveros fue víctima de esa sociedad tanto como fue víctima de su propia familia. Y su historia es un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando el poder se ejerce sin límites, cuando la voz de los vulnerables es silenciada, cuando la historia es escrita solo por los vencedores. Capítulo 20. Lo que debemos recordar. Quizás la lección más importante de este caso no es lo que le hicieron a Catalina Ontiveros, sino lo que nosotros podemos hacer ahora. No podemos devolverle la voz. No podemos deshacer el daño. No podemos encontrar su tumba y darle el entierro digno que probablemente nunca tuvo. Pero podemos recordarla, podemos pronunciar su nombre en voz alta, después de tantas décadas de silencio impuesto. Podemos contar su historia, aunque sea incompleta, aunque esté llena de huecos y preguntas sin respuesta. Y podemos preguntarnos cuántas otras Catalinas hubo, cuántas mujeres fueron borradas de la historia sin dejar ni siquiera los fragmentos que ella dejó.
¿Cuántos silencios permanecen todavía esperando a alguien que se atreva a romperlos? Porque el silencio, cuando es impuesto, es una forma de violencia. Y la única manera de combatir esa violencia es con palabras, con memoria, con la determinación de no olvidar. Catalina Ontiveros existió, vivió, pensó, sintió, sufrió. Fue una persona completa con sueños y miedos, con ideas y emociones, con una vida interior que nunca podremos conocer, pero que sabemos que existió. Y aunque su familia intentó borrarla, aunque el tiempo intentó olvidarla, nosotros la recordamos. Eso es lo mínimo que podemos hacer, y es, quizás, lo más importante. Epílogo. El eco del silencio. Hay un lugar en el Valle de Jalisco donde una vez se alzó una hacienda. Ya no queda casi nada de ella. Solo piedras cubiertas de musgo, fragmentos de paredes que la vegetación ha reclamado, un pozo seco que una vez dio agua a generaciones de habitantes. Si uno visita ese lugar, especialmente al atardecer, puede sentir algo. No es un fantasma, no es una presencia sobrenatural, es algo más sutil. Es la sensación de que algo importante ocurrió ahí, algo que no debería ser olvidado. Dicen los que conocen la historia que, en las noches muy tranquilas, el viento que sopla entre las ruinas produce un sonido peculiar. Un sonido que algunos describen como un suspiro, como si alguien, después de muchos años de silencio forzado, finalmente estuviera dejando escapar el aliento que había contenido durante tanto tiempo. No es un fantasma, es el eco de una mujer que fue castigada con el silencio, pero cuya historia se niega a morir. El eco de Catalina Ontiveros. Cierre. Y así concluye el caso de la mujer que fue castigada con el silencio. Una historia de poder, de control, de una crueldad que no necesitaba golpes para destruir. Una mujer que fue borrada de los registros, silenciada en vida y finalmente desaparecida sin dejar rastro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hizo Catalina para merecer ese castigo? O quizás la pregunta correcta es, ¿merecía alguien, bajo cualquier circunstancia, ese tipo de trato? Los testimonios fragmentarios, los documentos alterados, las versiones contradictorias, las palabras de una anciana moribunda que dijo haber visto cómo la mataban, son suficientes para reconstruir la verdad. O la verdad se perdió para siempre, enterrada junto con los secretos de la familia Ontiveros. Déjenme sus teorías en los comentarios. Quiero saber qué piensan. ¿Qué partes de la historia les parecieron más inquietantes? ¿Qué preguntas les gustaría que se respondieran? Y si les gustó este episodio del Archivo Sombrio, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos casos. Compartan este video con alguien que ame los misterios históricos. Compartan con alguien que crea que todas las voces merecen ser escuchadas. Compartan con alguien que se atreva a romper el silencio, porque hay historias que merecen ser contadas, y hay silencios que merecen ser rotos. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido. Aquí, en el Archivo Sombrio, las sombras siempre tienen algo que revelar. Nota del archivo. Este caso fue reconstruido a partir de documentos fragmentarios, conservados en archivos estatales y parroquiales de Jalisco. Testimonios indirectos recogidos por investigadores a lo largo de más de un siglo. Estudios académicos parcialmente publicados y la tradición oral de la región. Las contradicciones entre las fuentes han sido preservadas deliberadamente, pues son parte esencial del misterio. Los nombres de algunas personas y lugares han sido modificados siguiendo las convenciones de los documentos originales consultados. Si usted posee información adicional sobre casos similares de mujeres silenciadas en el México del siglo XIX, puede contactar al equipo del Archivo Sombrio a través de nuestros canales oficiales.
Toda correspondencia será tratada con la máxima confidencialidad. Recordemos, el silencio impuesto es una forma de violencia y la memoria es una forma de justicia. Fin.